Bienvenidos amigos al programa de música, lectura y conversación, producido y conducido por el señor Manuel Barba, director de la corporación La Tribu de Narradores de Perú. También locutor de Radio Satélite Visión y América Visión. Este programa es retransmitido en vivo por el canal de TV Mundo Digital. Adelante. Bienvenidos amigos a una nueva edición de su programa favorito, Cuentos y Poesías con la Tribu de Narradores. En esta ocasión tenemos la visita muy especial de una escritora centroamericana del hermano país de México. Ella es, sin más preámbulo, Victoria Vieira. Así es como firma sus libros. Ella es nacida en la Ciudad de México. Tiene formación normalista, tiene una licenciatura en educación primaria por la Universidad UPN de México, ha sido docente rural, y últimamente, recientemente, hasta hace muy poco, estuvo trabajando en la Ciudad de México. Tenemos que decir también en sus antecedentes que Victoria tiene casi 3 décadas de experiencia en el área de educación, luego de lo cual se jubiló y en un proceso de reingeniería ha tomado cursos de psicología, ha tomado también un diplomado que se llama Misión Programa de Vida, ingresó a un diplomado para prepararse como escritora. Este diplomado lo ha tomado en la Sociedad General de Escritores Mexicanos, una entidad muy prestigiosa en el mundo. De sus obras, podemos decir que ella tiene un libro realizado en grupo con otros escritores cuyo título es Pandemortus, y tiene también el libro reciente que ella ha editado que se llama y que tiene por título Emociones del Amor, Pasión, Empatía y Comprensión, que ha sido lanzado en el año 2021 en medio de la pandemia. Es un libro de 80 páginas y que está distribuido mundialmente por Amazon. Quisiera decir todas las otras cosas que tiene aquí Victoria en su historia de vida, pero yo creo que le vamos a dar la oportunidad para que Victoria nos cuente, nos comente su devenir como escritora, que es lo que nos ha motivado el interés por su visita. Y pues más nada que darle una muy cordial y muy fraterna bienvenida en nombre de este programa, Cuentos y Poesías con la Tribu de Narradores, y en nombre también de las 2 casas que nos propician el enlace virtual. Una de ellas, Radio Satélite Visión y América Visión, que emiten para la radio desde Chile, y TV Mundo Digital, que emite para la televisión desde Costa Rica. Así pues, bienvenida Victoria Vieira a este programa. Esperamos sus palabras para nuestros seguidores. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y por estar en contacto. Pues mira, esta novela de Emociones de Amor nació en plena pandemia. Aquí en la Ciudad de México se dio el problema muy fuerte. Entonces viene mi hijo y me dice, no, no te puedes quedar aquí, aquí está el problema muy fuerte, mejor vámonos a provincia. Y me voy a provincia aproximadamente año y medio. Y ella, pues me sobra el tiempo, no tengo mis cosas con qué entretenerme aquí. Entonces algo tengo que hacer. Entonces me dirijo a la Sociedad General de Escritores y pregunto si hay algún curso en línea. Me dicen que sí, que va a haber un curso sobre novela. Yo ya había tomado un diplomado allá. Entonces empiezo yo a tomarlo y nos dice el profesor,
La calificación se va a llevar a cabo haciendo, nos daba 4 alternativas. Uno de esos trabajos, ya no recuerdo los otros 3, yo me incliné. Pues, de momento no sabía si iba a salir una novela o un cuento que iba a salir sobre pandemia. Entonces, lo agarré con mucha pasión, mañana, tarde y noche. No dejaba yo la computadora, aparte de que no era yo muy hábil, todavía me falló un poquito, ¿no? Pero ya en el 2020, que empieza la pandemia, pues sí la agarro con mucha pasión y con tropiezos, con la tecnología. Y ya cuando me regreso yo a México, que bueno, pues, ¿qué voy a hacer con esta novela? Pero me decía el profesor: "Yo no sé si decirte, Victoria, porque esa novela quedó bien, si ya de una vez la publicas, pero no sé si pueda salir adelante en plena pandemia". Y ahí la dejé como borrador, pero diario empezaba yo a checarla, a hacerle algunas correcciones. Es algo muy chistoso esto de escribir. Se te da que lo vuelves a leer y quieres estar corrigiendo y corrigiendo. Siempre le encuentras algún pequeño error. Y dime, Victoria, ¿cuánto tiempo te tomó escribir esta novela? Aproximadamente 8 meses. Justo en lo peor de la pandemia. En lo peor de la pandemia, así es. Pero fíjate que esto me tranquilizó muchísimo, porque mientras estaba pues toda la situación de las noticias, de que todo iba hacia las personas de la tercera edad, casi, casi nos daban ya como una despedida, ¿no? Esta pandemia. Como lo que llamamos nosotros latinos, ya nos pensaban finaditos. Así es. Y esto me molestaba mucho, ¿no? Oye, no todos tenemos una salud, precaria, no todos estamos con una enfermedad crónica, Claro. las personas que nos cuidamos un poco más. Y cuando tú empezaste a pensar en este libro, que tiene un nombre realmente motivador, ¿no? Emociones del amor. ¿Tú lo planificaste o fue surgiendo conforme fuiste enlazando los personajes con las situaciones, con el tiempo, con el devenir de toda la trama que se genera en la novela? Fue surgiendo. El tema sí estaba, pandemia, pero de ahí, bueno, ahora, ¿cómo enfoco yo pandemia? Entonces fue dando un amor en la tercera edad de 2 personas viudas, que cada una estaba en distintas cosas, ¿no? La protagonista, Alondra, estaba muy entusiasmada tomando cursos y ocupándose, mientras que el protagonista, que se llama Jorge, todo lo contrario, estaba triste, en una depresión. Es como una hoja que se la lleva el viento, para un lado y para el otro. En un paseo ellos se conocen, Jorge y Alondra, y ahí empieza una amistad muy bonita. Y viven muchas cosas. El libro está formado por 10 capítulos. Y no es nada más hablar de amor. Hay un capítulo que habla de violencia intrafamiliar, de la violencia que sufrió uno de los protagonistas. También hay Y enfermedades por las que cursan y cómo temas, sale adelante. temas recurrentes, ¿no? Temas actuales, la violencia familiar, los problemas que se generaron incluso de manera impensada en medio de la pandemia, ¿no? Porque ciertamente los que estamos en la tercera edad, que hemos sido sin lugar a dudas de los más perjudicados, porque si recuerdas, fuimos los primeros que prácticamente se nos encerró, se nos privó de todas nuestras libertades, ¿no? De todas, absolutamente de todas, ¿no? Así es, Personas como tú, por ejemplo, que empezaron una reingeniería justo en ese proceso de privación de la libertad, porque eso fue lo que sucedió. Nos privaron de todos nuestros derechos fundamentales. No teníamos oportunidad de salir a la calle, no podíamos realizar las actividades que cotidianamente hacíamos.
fuimos restringidos absolutamente de todo. Y esas motivaciones son las que han generado historias como esta que tú nos cuentas en este libro, que tiene, digamos, una atmósfera, ¿cierto? Que es de amor, es una historia de amor, pero que tiene ingredientes que contienen la vida real. Estos personajes son completamente ficticios, tienen algo de autobiográficos, son gente que tú tomaste al azar. ¿Cómo nacieron los personajes? Mira, es un conjunto de cosas. Al 100% que sean ficticios, no. Hay una parte también biográfica. No puede uno sustraer esta parte, o de Ajá. personas que vas conociendo en el camino. Claro, 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 claro. Y dime, una pregunta que a mí me gusta hacer, porque casi siempre nos dice no solamente las motivaciones del escritor, sino también, digamos, el objetivo final. El objetivo del libro está basado ¿para quién escribiste este libro? Yo creo que es para todos. ¿Y Uno, para mira, qué? ¿Para qué? O sea, lo escribiste para todos, pero ¿para qué? ¿Cuál fue el motivo que te llevó a hacer este libro? Y no queremos que nos cuentes el libro, no queremos que nos cuentes la trama. Queremos que nos cuentes los aspectos satelitales del libro, porque, ah, digamos, muchas personas, como el que te habla, prefiere abrir el libro y encontrarse con ese mundo mágico que es el que nos transmite el autor, ¿no? El autor nos toma de la mano cuando tú abres la primera hoja del libro y te hace una inducción primero con el prólogo, algunas veces, y luego te lleva a través de la historia del libro y de sus páginas por un mundo, en este caso tú nos dices que tiene una parte de ficción, una parte de realidad, algo de autobiográfico, pero que transcurren durante 10 episodios generales, toda una actividad que se da en esta historia. Tú lo escribiste para todos nosotros. sí. ¿Con qué intención lo escribiste? ¿Cuál fue tu intención al hacer este libro? ¿Qué es lo que querías transmitirnos? Mira, una cosa muy importante, que el amor no se termina cuando uno queda viudo o cuando se llega a determinada edad. Yo pienso que mientras estemos con vida, se puede tener una oportunidad de tener un amor que te realce, que te haga vivir. Yo he tenido, amigas que se han llegado a casar a los 60 o han llegado a tener una bonita relación y vuelven a vivir. Hasta sus pequeñas enfermedades se retiran, porque es como volver a respirar. Pero es que claro, o sea, tú y yo vamos a convenir hoy día en algo que tal vez nosotros dos estamos viviendo, ¿no? Y es que el amor es una vacuna, no solamente contra la vejez, ¿no? Sino es una es algo que te vitaliza, que que te hace renacer, que te hace mm, revivir cosas tal vez pero también te permite vivir cosas que no viviste antes, ¿no? Eso con el amor y sobre todo, aunque mucha gente digan que no existe, porque tú y yo vamos a haber encontrado, yo he encontrado mucha gente que me dice, no, que se va uno a enamorar si ya tiene 60 años, o tiene 70, o tienes 80. Pero el amor no tiene edad y no es una palabra cliché. El amor no tiene nada que ver con el número que representa la edad, ¿no? O tú difieres de esa apreciación, No, totalmente de acuerdo contigo, totalmente. ¿no? Mientras A estemos mí, vivos, pues queremos ser, simplemente una caricia, el disfrutar de claro. una televisión, ir a bailar, ¿por qué no? O caminar, o simplemente caminar. Simplemente, sí. Porque yo no sé si a ti, estoy completamente seguro que eso está dentro del libro, porque no hay nada más
digamos, al menos para mí, en mi opinión personal, no hay nada que te acompañe más que una compañía silenciosa. El caminar al lado de una persona que tú aprecias, consideras y respetas en silencio, sin decir nada, es algo que realmente tiene un valor no solamente sentimental, creo yo, sino espiritual. O sea, caminar juntos es un acto natural, pero también es un acto de amor cuando se hace en silencio respetuoso por el silencio de la otra persona, ¿no? Porque no todo es, no todo es, creo, y eso pienso yo que es, no, le pregunto a Victoria Vieira, ¿cómo describe el amor? ¿Cómo describe el amor en en su etapa, digamos, grande, adulta? Como algo maravilloso, es un acompañarse, a veces hasta cierta telepatía, de que ya se llega uno a conocer tanto, que a veces un gesto, y ya no tienes que decir palabras, lo que decías hace unos segundos, ¿no? Una Claro. sonrisa, un guiño, y ya le estás diciendo a la pareja, o él a ti, No, sí, sí, y sí. eso es maravilloso Por eso esa te preguntaba porque tú nos has comentado que que estos dos, los personajes de la historia son personas grandes y viven una historia de amor. Yo me sí, voy a imaginar que es una historia de amor muy especial, porque si no, no habría tenido el éxito que tiene el libro. Entonces, no quiero saber los pormenores de la historia, sino más bien me estoy enterando, como te dije hace un momento, de los aspectos, los, 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 los satelitales, ¿no? Los que están allí y subyacen dentro de la historia, que son las que lo enriquecen en realidad. Por ejemplo, para mí, el caminar con una persona de la mano o simplemente caminar en silencio, no necesariamente en un parque lleno de flores, ni tampoco en una playa paradisiaca, sino para mí caminar, por ejemplo, es algo que eh, me llena, te cruzas con gente y cuando vas con la persona que tú quieres, ¿no? Es enriquecedor. ¿sí? No necesitas el lujo para sentirte contento con el otro. Yo yo creo que tal vez eso está en el libro, ¿cierto? Sí tiene de todo un poco. Sí, 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 me lo imagino como un cuento así, me imagino una historia así, de compañía, más que o sea, si bien es cierto, la fogosidad tampoco es que no exista, existe, ¿no? Pues, para la gente que no lo sabe, o para la gente que cree que no existe, la fogosidad y el fuego existe hasta el final de los días, ¿no? Así Pero es. tal vez las intensidades o el manejo mismo que hace de ese matiz de la relación, el adulto mayor, es lo que hace la diferencia, ¿no? O sea, la experiencia, las vivencias, los tiempos, los momentos, las ocasiones. Creo Es que yo ya hay que más calidad, sí, ya ¿no? no es lo fogoso de los 40, ¿no? O de los 50. Sí, de los 50. Que no son tan mayores estos No personajes. so, bueno, pero mira, hace poco, pero muy poco, estuvo aquí con nosotros un escritor que es Mario Toro, escritor chileno, que tiene, tal vez hayas conocido su obra, tiene una novela también que se llama este, La urgencia de un sueño, que también es una historia de amor en medio de la pandemia, pero de gente joven, pero de gente joven. Ajá. Una historia fantástica, muy recomendable. Y hablábamos de este tema de la edad, ¿no? Y entonces reflexionábamos, y la pregunta también ahora para la escritora, para Victoria Vieira, ¿qué piensa acerca de que la gente ahora, si bien es cierto, hay muchas enfermedades que son muy nocivas,
frustrantes, pero también es cierto que la gente ahora es más longeva, ¿no? Hace 40 o 50 años, la gente de tercera edad no superaba la barrera de los 60, de los 55, ¿no? Y no obstante, ahora existe un nuevo grupo etario que es los adultos mayores, que son aquellos que están sobre la barrera de los 55, 60, 65 años y que tienen una vitalidad completamente distinta a la que tenían sus abuelos, ¿no? Ya tú no se ve gente postrada en una hamaca, ni leyendo en una esquina, ni sentada mirando los pajaritos. Los adultos mayores son gente ahora muy activa, gente como tú, gente como yo, que anda, que ha hecho una reingeniería de su vida, de sus experiencias, hace cambios de actividades, va de una actividad a otra, se reinventa y continúa su vida útil, no solamente intelectual, sino algunas veces también desde el punto de vista económico. Entonces, la reflexión es, este nuevo mundo en el que nosotros vivimos, que es el mundo de la virtualidad, a nosotros los adultos mayores, que somos la gente que está prácticamente saliendo, dejando el mundo, nos está dando una oportunidad de oro. Y no solamente por la parte de los conocimientos que ahora a los que nosotros tenemos acceso, a la información, sino a las cosas nuevas que para nosotros, creo yo, fueron ciencia ficción, ¿no? No hace mucho era ciencia ficción que tú pudieras conectarte con alguien al otro lado del mundo en tiempo real, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de esa gente que vengo de cuando existían las cartas y cuando esperabas la carta de un amigo o de un pariente y le esperabas una semana, un mes, medio año, dependiendo de la distancia que mediara, ¿no? Yo he sabido escribir cuando era joven, por ejemplo, cartas por las que esperaba un mes o 2 meses, escribía a Europa, a alguien que por allí conocía, y esperaba 2 meses por una carta, y ahora tú con el, con el celular ya ni siquiera carta escribes, es decir, el chat te permite hablar prácticamente directamente. Si es que no haces una videoconferencia, estás en contacto en tiempo real. Para nosotros eso era ciencia ficción, si te acuerdas. Sí, ¿cómo No no? hace No hace mucho, tanto. no hace mucho porque lo recordamos como si fuera ayer, ¿no? Sí, Las épocas en que los niños leíamos, en México creo que se llaman cómics, tiras cómicas, chistes, no sé. Aquí en el Perú, yo estoy en el Perú, se llamaban historietas, ¿no? acá Libros de también. historietas, O ¿no? novela gráfica. O novela gráfica. Y habían, pues, México, gran productor de ese tipo de literatura infantil, ¿no? Las de aventura, por ejemplo, de los luchadores, El Santo, Blue Demon, o las de vaqueros, o las graciosas como Doña Hermelinda, que tal vez tú leíste en algún momento, Doña Sí, cómo no. Hermelinda, Aniceto. Los burrón. No, 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 y nos sentábamos. Yo creo que en México debe haber sucedido lo mismo. La gente modesta que no podía comprar el cómic, la revista, se sentaba, le alquilaban por una módica suma y lo leía allí en el kiosquito, ¿no? Y Sí, entonces, afuera del puesto de periódicos. ¿no? O sea, yo me acuerdo de eso como si fuera ayer. O sea, yo he sido de esos niños que me gustaba leer y entonces juntaba mis precarias monedas para darme el gusto un fin de semana de ir al kiosco de periódicos, que era donde vendían y alquilaban las revistas, y leerme una revista de esas, ¿no? Como digo yo, de México, en mi infancia, sin conocer siquiera el país ni tener la más mínima idea, tengo muchos hermosos recuerdos a través de... Yo digo que es literatura. Yo Yo, digo que de- también. yo digo que es literatura. Sí, Tal vez no será la académica, tal vez no será, qué sé yo,
la ecuménica, pero era literatura, era una forma de animar a las personas a acercarse a la lectura, a los libros y a entender que la lectura es una llave mágica que sirve para entrar en mundos maravillosos. Esos niños que fuimos nosotros, yo fui uno de esos niños, juntaba su dinero para todas las semanas abrir esa puerta y entrar a un mundo de aventuras, ¿no? Y entonces digo yo, y le pregunto a la autora, a Victoria Vieira, ¿cómo encaja esa realidad que te acabo de comentar con esta novela que tú nos has regalado? Mira, hay un capítulo bueno, te puedo hablar tanto de la novela gráfica que se hizo antes, que fue ¿Ya? como una historieta, Ajá. de Día de Muertos. El maestro que nos impartía la clase, él escogió el tema y teníamos que entregar un cuento cada 8 días y los elegía él. Entonces, una novela gráfica que realmente, como novela gráfica, así le puso el novela gráfica, yo más diría que es una colección de cuentos de Día de Muertos, con los mejores cuentos de cada estudiante, con algunos dibujos. Y dime una cosa, en México ustedes tienen una tradición, es una tradición muy antigua, que viene desde la colonia con la muerte, ¿no? Con la Catrina, así se llaman las Así historias, se llama, ¿no? De las Catrinas, sí, que es una fiesta nacional, ¿no? Es además una fiesta nacional. Es un motivo de literatura porque existen muchos cuentos de las Catrinas y también es una fiesta nacional, entiendo. sí, así es. 1 y 2 de noviembre se celebra Día de Muertos de los niñitos y Día de Muertos el día 2 de adultos. Pero estos cuentos se salen de lo tradicional, con los símbolos que tienen que ver con Día de Muertos, fue que se tomó. Por ejemplo, uno de los cuentos, que fue el mío, yo hablé sobre Panteón, Panteón La Farola. Farola significa, ¿no? Bueno, en sentido coloquial muchos dicen, ¿no? Que a veces los políticos son muy faroleros. Entonces, de ahí me surgió el nombre, ¿no? De Panteón La Farola, porque este es un panteón muy especial. Es un Victoria, panteón, permíteme interrumpirte, a ver. sí, ¿Tú crees que nos podrás compartir el cuento? pues que a ver si lo tengo a la No, mano. bueno, de tu memoria, lo que tengas en la memoria. O sea, Sí, cómo no, claro. qué mejor regalo para nosotros que somos, digamos, lectores, que tener la primicia y lo que tiene la imagen mental de un cuento, en este caso tuyo, de una autora renombrada. Cuéntanos ese cuento. Cómo no. Es un panteón, La Farola, que está en un lugar muy exclusivo. No puede ir cualquiera a enterrar ahí a sus muertos. Tiene que ser o alto rango del clero, o empresarios, o políticos. Entonces, pura gente que tiene dinero. Y ese panteón está dividido en 3 zonas. La zona de empresarios, la zona del alto clero y la de los políticos. Y ese panteón, su fachada es como Babilonia, como una de las tantas maravillas, ¿no? Y dentro hay mucho lujo, los restaurantes, cada zona es muy diferente, porque hay cipreses, hay árboles diferentes. Está dividido, se nota muy bien la parte que es para empresarios, la parte de clero y la otra parte. Y ahí sale la imagen de una política que va con su niñito, un niñito como de 7 años, que todo asombrado, cómo va viendo las personas, cómo se visten. El decorado del panteón es increíble, porque en uno tiene unos ángeles del tamaño de unos gigantes, como de 2 metros, y tiene partes chuscas. Hay una parte chusca donde están hablando de un clérigo que enterraron, pero no fue de muy buena reputación.
este clérigo, ¿no? Entonces hasta el clérigo alza la voz y dice, ya dejen de hablar, ¿no? No me dejan dormir. Entonces, es gracioso. Pero este cuento no está en el libro, obviamente. Este es un cuento que fue previo al libro que tú has publicado. Esto es algo que está en tu memoria, que está allí por compilar, por hacer, por incluir en otra obra. Estoy pensando, ya está publicado, pero fue de manera muy, muy sencilla ese cuento, porque Ujú. te digo, somos como dos escritores, cada quien estuvo con un cuento. Mi cuento fue El Panteón La Farola. Perfecto, Y sí pienso perfecto. retomar, porque tengo como 12 cuentos de Día de Muertos que quiero recopilar y buscar un buen ilustrador para hacer esa novela gráfica, pero únicamente con cuentos míos, Claro. porque Bueno, aquel fue compartido. sería muy interesante leer esos cuentos porque ustedes tienen ustedes al igual que digamos que muchos sudamericanos tenemos u- una, un denominador y es la parte ancestral, ¿no? La cultura azteca, la cultura maya, la cultura inca son culturas madres en realidad, que muy tristemente no conservamos muchas cosas originales, sino que han sido transformadas por los que, bueno, nos conquistaron, nos dominaron, y hay mucho mestizaje en las historias, ¿no? Pero tenemos el común denominador que nosotros somos pueblos que sentimos nuestra tierra, y la Sí, tierra tenemos como una historia. nos comunica la historia real, la historia de los cerros, de los árboles, de los ríos, de los lagos. Ustedes tienen una historia riquísima, ¿no? Una historia tradicional, la ancestral, la, la, la anterior, es riquísima y que todavía está en muchos casos por develar, igual que sucede con nosotros, los de la cultura inca, ¿no? Que hay casi nada original guardado o preservado, salvo cosas pero muy especiales que están prácticamente allí por descubrir. Quería comentarte, nosotros tenemos, por ejemplo, un libro que está basado en las crónicas de un desterrador de idolatrías, ¿no? Cuando vienen los españoles, vienen a cambiar todas nuestras costumbres religiosas y entonces ellos empiezan con un proceso de desterrar todas nuestras creencias. Entonces, este cronista, el padre, si no estoy mal, porque a veces los nombres se me confunden, Francisco de Ávila, en el año 1608, empieza a escribir las cosas las idolatrías que él iba desterrando. Esto es, para decirlo en concreto, los dioses que él iba sacándole de la cabeza a la gente. Pero tuvimos la suerte de que él escribía las historias de quiénes eran estos dioses, que cómo los entendíamos nosotros, que para ellos éramos indios ignorantes, en qué cosa creían, cómo funcionaba ese dios, esos dioses, ¿no? Entonces tenemos allí en esas crónicas que existen, que están en Madrid, en la Biblioteca Nacional de Madrid, las crónicas del padre de Ávila, desterrador de idolatrías, y que muy recientemente han sido, digamos, si no descubiertas, por lo menos eh, intentado comprenderse, ¿no? Tenemos un escritor que tal vez tú conozcas, que es José María Arguedas, que es un estandarte de la escritura nacional e indigenista, que hace una traducción, porque lo bonito, lo bueno de ese libro, por ejemplo, es que está, a pesar de haber sido escrito por
o recopilado por un español, está escrito en nuestro idioma original, que es el quechua. Con los fonetismos, claro, no la escritura quechua, la gramática quechua, pero por lo menos con los fonetismos. Entonces todavía se puede entender porque el quechua todavía existe, todavía es una lengua viva. Entre nosotros, los peruanos en particular, el quechua, nuestro idioma original, todavía existe, se habla en muchas partes del país. Entonces yo hacía esta acotación de la riqueza que tenemos nosotros como países, ¿no? Que los escritores como tú tienen, digo yo, como tarea ética, tratar de rescatar, de difundir, de promover, de mantener viva nuestra historia real, ¿no? No la escrita y contada por los que nos conquistaron, sino la real, como esta historia que te estoy comentando, ¿no? Ustedes tienen, igual que nosotros, ustedes son cuna de cultura, cuna de cultura. Sí, tenemos mucha riqueza. Y Perú y México tenemos mucha similitud. Somos, Simplemente, hasta nos parecemos físicamente, ¿no? yo creo que sí. Sí. Yo he estado Tenemos un par de rasgos. veces, en México y me asombra el parecido que tenemos entre nosotros. O sea, a pesar que ambos hemos tenido procesos de mestizaje y todo lo demás, pero nuestro gen original, el fuerte, el que no va a desaparecer, sigue todavía ahí, está en nuestros rostros, ¿no? Está en nuestros rostros. Sí, No sé si tú has venido alguna vez al Perú, no, pero cuando vengas, tómate el pequeño tiempo de visitar algunos de nuestros museos y pide ver los huacos mochicas y los huacos chimús, que son una de las culturas pre-incas y que tenían por particularidad en vasijas reflejar la fisonomía de los habitantes de esos tiempos. Y muchas de esas caras existen en la actualidad todavía. O sea, tú ves el huaco porque así se llaman estas vasijas huacos, y ves gente en la calle que tiene esa cara de huaco, aunque algunos lo dicen de manera peyorativa, pero son nuestras caras originales, son nuestra identidad, ¿no? Si yo soy la gente que me siento orgulloso orgulloso. de mi país, igual creo yo. O sea, yo he conocido mucha gente mexicana, y ustedes tienen un signo distintivo, y es de que ustedes son nacionalistas, pero así, Sí, al y muy extremo. localistas, ¿eh? Cómo Sí, defienden su lugar. la El raza, la oaxaqueño, famosa raza. el guerrero, sí. A pesar de que han tratado de quitar esto, ¿no? Por Eh, todas las claro, palabras insultantes que se decían. claro. Pero yo creo que después, y quería hacer esta acotación también, yo creo que luego de la pandemia, muchos de nosotros nos hemos dado cuenta del valor que tiene la identidad que aún conservamos, ¿no? La clase de reserva, si se quiere, emocional que tenemos los latinos en general. Nosotros somos gente que queremos mucho a nuestra tierra, y digo yo, ojalá que tú coincidas conmigo, que nosotros todavía seguimos conectados con nuestros ancestros, con nuestra tierra. Yo creo que a ti como a mí, cuando pisamos nuestra tierra de nuevo, cuando hemos tenido oportunidad de salir y regresamos y la pisamos, es como un chispazo eléctrico, ¿no? Que te revive, Sí, te recuerda, no solamente lo vivido, sino hasta gente que tú no has visto nunca, ¿no? Son cosas que nosotros conservamos. y la comida, cómo la extrañas. Pero Y ni cómo hablar. canta uno México lindo. Es a los mexicanos, ¿no? Cuando anda uno fuera, se extraña un país. Claro. Usted, digo yo, en general los latinos,
tenemos ese tipo de amor por nuestra tierra, por nuestra familia, por nuestro origen, por nuestro pueblo, por nuestro río, por nuestro cerro, por nuestro Somos muy lago, ricos, y somos tenemos de ricos. todo, Y montañas, debemos, ríos. y debemos, creo yo, debemos la gente que estamos cerca de los libros, cerca de las vertientes culturales, tratar en lo posible que esto se conserve, ¿no? Porque el sistema actual con la virtualidad, me parece, tal vez yo estoy equivocado, ¿no? Pero me parece que promueve, propulsa que seamos una suerte de masa. Estamos ligados a temas, por ejemplo, los virtuales, los celulares, el mundo de las redes, todas esas cosas que nos alejan de las cosas importantes que debiéramos conservar, que son nuestras costumbres, ¿no? O transmitirnos las historias a través de los libros, de las diferentes historias que se van generando con la literatura, con personas que tienen el don especial como tú de poder transmitir a partir de textos, vivencias, historias e introducir, como digo yo, a la gente en el mundo mágico de la literatura, acercarnos a nuestras raíces, ¿no? Tu libro transcurre ¿en qué espacio físico? Transcurre en México. En México, Toda la trama transcurre en México. mira, la mayor parte de las cosas en, en casa, encerrada. Y muchas de las de comunicación que tuvo con este protagonista es a través de videollamadas, porque hay una parte en que se da. Totalmente estamos en encierro, ¿no? Claro, claro, claro. Pero y el mundo del protagonista, sin que nos digas, sin que nos reveles las cosas, porque ya te he dicho, yo, igual que yo, creo que muchos de los que estamos ahora escuchándote, queremos leer el libro, queremos darnos el gusto de velar toda la trama y las cosas que tiene el libro. El mundo de, hay una ausencia en el libro, hasta donde yo he leído alguna pequeña reseña. Hay una ausencia en el libro y uno de los personajes subsiste hasta el final y hace un cambio de vida, siempre conservando la esencia del amor. Pero el mundo de este personaje sigue ligado a su realidad nacional. Sí. No sé exactamente qué es lo que me preguntaste. Me refiero a que algunas veces en las historias, en las novelas, los personajes trasuntan se imaginan mundos, ¿no? Y viven esas realidades. En el caso de tus personajes, todo el mundo en el que transcurre la historia y se desarrolla es México. Sí, es México. Y el México actual, o el México de otra época. No, el México actual. Y habla de 2 o 3 estados O donde sea, ellos visitan. hay también descripciones geográficas de los lugares que visita el personaje. Sí, es muy descriptivo. Resulta siendo va a ser un tremendo gusto develar el misterio que encierra tu libro. De verdad, o sea, a pesar que no hemos hablado mucho, hemos hablado contigo y con tus apreciaciones acerca de los diferentes aspectos del libro, pero creo yo que genera en todos nosotros la inquietud de conocerlo. Quisiera antes de que vayamos cerrando ya el espacio de la conversación, preguntarte, tú eres originaria, tú has nacido en la Ciudad de México, ¿cierto? Sí, Y la afición por la afición por la escritura, ¿desde cuándo te nació? ¿Cómo tú eres uno de esos
escritores nacidos, que toda la vida quiso ser escritora, que pensó en ser escritora, pero que trasuntó por una profesión que tenía que ver tal vez con las letras, o tú llegas a la escritura y la tomas como pasión, que es como lo haces ahora, luego de concluido un proceso, luego de cerrado un ciclo vital, que es cuando te jubilas. No, esto es desde que estaba yo en la secundaria. Tú siempre has escrito, entonces. Cuentitos y que ahí quedaban guardados. Que están allí, que están allí, están Sí, allí. o están en la cabeza, o algunos concursitos a nivel primaria, como alumna. Pero, Y y digamos, a Victoria Vieira, ¿es tu nombre real o es un nombre impostado? Es un nombre que tú usas para los efectos literarios. ¿Tú naciste siendo Victoria Vieira o tú tienes otro nombre? Suele suceder que las personas en tema literario o adoptan seudónimos o adoptan nombres o cambian el orden de los nombres. En tu caso, ¿cómo se dio? ¿Cómo es? yo tengo 2 nombres, uno por el día en que nací y el otro por una tía. Y me gustó Victoria, entonces que voy a usar Victoria ya para escribir mis libros. Por Y lo el que Vieira, significa, porque Victoria es un nombre con mucha personalidad, digo yo. A mí me sugiere, o sea, yo escuchar que alguien se llame Victoria, a mí me sugiere que es una persona con un temple, con una característica personal especial, ¿no? Porque, porque Victoria suena a triunfo, ¿no? Victoria suena diferente, sí suena fuerte. suena fuerte. Y el otro nombre más, A ver, ¿cuál es Lourdes, Lourdes, Victoria Lourdes? al revés, Lourdes Victoria. Ah, Lourdes Victoria. O sea, tú naces siendo Lourdes Victoria Vieira Pérez, Pérez. Ah, ay, Pérez ay, ay. Vieira. Vamos descubriendo, vamos develando entonces una suerte de secreto. Victoria Vieira es Lourdes Victoria Pérez Vieira. Sí, tomé el segundo nombre y el segundo apellido. Encantado de conocerla, encantado de conocerla, con su nombre de DNI. Pero bien, nosotros nos vamos a quedar con el nombre de Victoria Vieira, que es la escritora que ha trascendido y, como repito, tiene este libro que nos va a emocionar, cuyo título es Emociones del Amor, Pasión, Empatía y Comprensión, que invitamos a compartir y a leer. Está en Amazon, donde solamente se tiene que poner el nombre de la autora, Victoria Vieira, o el nombre del libro para encontrarlo, para ubicarlo. ¿Estoy correcto? Correcto. A Victoria Vieira la pueden ubicar por su Facebook como Victoria Vieira Escritora. Eh, eh, no tienes página web o sí tienes página web. No, aún no. Instagram, Instagram sí tengo. igual, con el mismo nombre, Victoria Vieira Escritora. Sí. Entonces, amigos, tomamos nota de estos datos y queremos decirte que ha sido una conversación muy agradable, aunque no ha sido estrictamente por el motivo por el cual te invitamos, como suele suceder algunas veces en estos programas, te invitamos para hablar de tu libro. Hemos hablado del libro, sí, hemos tratado en beneficio de mantener el interés, de no develar mucho, y no hemos hablado mucho del libro. Algunas veces leemos una parte del capítulo, un párrafo. Esta vez no hemos hecho nada. Vamos a mantener el interés por develarlo completamente, pero hemos conocido mucho de Victoria Vieira, su autora. Así que la invitamos a Victoria Vieira a que nos dé unas unas frases, un pensamiento, una recomendación, lo que se le ocurra para ir cerrando nuestro programa. Voy a leer parte de lo que me puso de prólogo un Bien. amigo escritor. En uno de sus más hermosos poemas, Paul Verlaine escribió: por el viejo parque solitario y helado, 2 sombras acaban de pasar. Y esos reclamos del uno a la otra,
de la otra al uno, van a construir una acabada y honda experiencia poética, en los residuos de una reacción que conjugó el deseo, los sueños, las expectativas no cumplidas. Es una novela que expresa la soledad animada, donde cada oración es sustantiva, como un dardo disparado al corazón del lector. En el fondo, la autora rememora la presencia de Amado Nervo. Qué hermoso, qué bonito prólogo. Victoria, recibe en nombre de la tribu de narradores nuestro agradecimiento por tu visita, por tu tiempo, por habernos dispensado la cortesía de tu visita. Recibe también el saludo de la directora de Radio Satélite Visión y América Visión, la doctora América Santiago, y recibe también el saludo y agradecimiento de la doctora Elena Vargas, directora general de TV Mundo Digital. Ha sido Yo muy les agradezco. grato estar contigo. Ha sido tremendamente grato conversar contigo y esperamos que la próxima vez que nos visites nos traigas las noticias de tus próximas obras y solazarnos con tu conversación. No sé si tú quieres decir algo más, quieres despedirte de alguien en especial. ¿Cómo no? De la maestra Marcela Inestrosa, de Mati López, y con mucho cariño para todos los compañeros, para mis hijos, y un abrazo fuerte para los que hicieron posible esta plática coloquial. Y a ti, Manuel, Muchísimas gracias. mucho gusto por ser tan sencillo, por haber llevado esta plática con esta sencillez. Fue muy Gracias. agradable. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias, te reitero, por tu tiempo, por la cortesía de habernos acompañado y habernos mostrado algo de tu persona. Y así, amigos, estuvo con nosotros la escritora mexicana Victoria Vieira y estaremos la próxima semana con nuevos invitados. Muchísimas gracias, gracias por su atención. Gracias, Victoria Vieira. Gracias. Un abrazo. Este programa ha finalizado. Radio Satélite Visión y América Visión agradece al público su presencia y sintonía. Muy especialmente agradece la retransmisión del canal de TV Mundo Digital. Hasta la próxima semana con nuevos invitados. Muchas gracias. Hasta luego.